Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, la triada oscura está una vez más aquí para hablar de lo más aterrador que ha ocurrido en enero del 2023. Así es que les doy la bienvenida. Eli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Creyolis, muy bien, bastante emocionada de estar nuevamente acá junto a los tres. Qué padre, qué padre. De hecho, sí es un gustazo volverte a tener aquí en cabina. Hemos hecho ya varias colaboraciones, pero fíjate que en especial estas de los tres, yo he visto que la gente los volvió loco, les gustó, especialmente porque me ponían comentarios de, oye, este episodio sí da mucho miedo. O sea, como que la temática de hacerlo lo más aterrador les ha gustado a la gente. Así es que en este momento, si estás escuchándonos o nos estás viendo en YouTube, déjanos el comentario si te está gustando la temática de lo más aterrador para seguir haciendo estas colaboraciones. Y bueno, Paco, hermano, ¿cómo estás, brother? Qué gusto verte. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad me encanta estar con ustedes dos, listos para contar historias, las anécdotas que también recopilamos de este lado y pues ya preparados con todo. Excelente, excelente. Recuerden los que nos están escuchando y los que nos están viendo que es la primera vez que llegan a este canal. Suscríbanse, dejen su like si están en Spotify, síganos y pongan las estrellas. Y recuerden que Eli Montserrat tiene su canal y su Instagram, también aquí su canal en YouTube donde cuenta muy buenas historias de terror y su Instagram donde puedes ver un poquito más de su día a día. Igual, Paco Arias del podcast Extra Normal tiene su propio podcast en el cual hacemos bastantes colaboraciones, pero él también maneja mucho la temática de ovnis y se pone muy interesante todas estas temáticas. Y, oye, teorías conspirativas también manejas, ¿verdad, Paco? Sí, de hecho son mis favoritas porque realmente ya cuando nos sentamos con calma a analizar esas teorías conspirativas, la verdad es que no están tan descabelladas, la verdad. De hecho, ahí, si van al canal, ha habido un par de colaboraciones en torno a eso y se pone muy interesante. Así es que bueno, el día de hoy, Paco y Eli, vamos a hacer la segunda parte de lo más aterrador, ahora en enero del 2023. Y quiero comenzar diciéndoles, o más bien contándoles algo que me pasó hace no mucho. De hecho, creo que fue, no sé si fue ayer o antier, cuando estaba viendo videos en internet y me topé con un video que dije, en la madre. O sea, eso para mí son esos detalles que verdaderamente está descabellado y de miedo. Era algo muy simple. Era un video del canal de Marijó Paranormal en el que hablaba acerca como de glitch y errores en la realidad. Y era un video muy simple, eran comentarios de 2 renglones. Tienen que verlo. Pero venían comentarios de este tipo. Hace 2 años perdí un anillo y lo busqué en mi casa durante muchísimo tiempo. Hoy por la tarde me fui a dormir y cuando me desperté lo tenía puesto en mi mano. Y era donde, ok, eso está muy extraño. Y otra persona que dice, un día fui a la playa y ahí perdí cierta prenda de vestir. Cuando regresé estuvimos buscando en todas las maletas y no pasó nada. Es la tercera vez que me mudo desde entonces. Vivo en otra ciudad distinta. La prenda la acabo de encontrar arriba de mi cama. Wow. Entonces, como si fueran cosas que no deberían de estar. Y hay una que también me llamó la atención, que fue en relación a una fotografía que dice una chica, dice, tuve un problema con mi hermana, tomé la fotografía de las dos y la rompí. Me dio mucho coraje y la tiré a la basura. Pasando el día, me di cuenta de lo que había hecho y muy arrepentida fui a recoger la foto para ver si la podía rescatar. Cuando llegué, la fotografía estaba en la basura, pero intacta. Wow. Entonces, son ese tipo de cosas que dices, ok, tal vez la realidad es más frágil de lo que creemos o tal vez las cosas como las percibimos no necesariamente son así y me remonta a Pachita y me remonta a estas personas que de cierta manera te han manejado como Greenberg, ¿no? Que te menciona de esta latiz, esta Matrix, en donde nosotros de cierta manera estamos en una prisión de lo que nuestro cerebro nos permite percibir pero que no necesariamente eso es lo que está ahí. Y entonces fue muy, muy loco. Muy buen video, se lo recomiendo del podcast de Marijó. Pero bueno, empezando con eso, Paco Welly, ¿qué ha sido lo más aterrador que se han topado este mes? O sea, digo, es una lista de cosas, de historias,
de cositas que hemos visto. Cuéntenme una de las cosas más aterradoras que han visto durante este mes. Adelante, Eli. ¿Yo? Ok. Que no vas, Paco. Mira, fíjate, narrador, que hay algo que quiero platicarles a ustedes. No es tanto de terror, sino de la realidad, de la verdad. Quiero hacer una pregunta a ustedes dos y también aprovecho para que tu público conteste en la caja de los comentarios. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Eli? Fíjate, yo antes no creía tanto y ahora tengo mis dudas, ¿eh? Les voy a decir por qué. Digo, estoy seguro que al igual que yo, ustedes y la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, pues crecieron en hechos cristianos, donde nos enseñan que hay un cielo, hay un infierno, que hay un Dios, que existió un Jesús. Bueno, esto lo hablo de forma como experiencia, no mía, sino de una persona que estuvo conmigo en el podcast, que se dedica a la programación neurolingüística, al tema de la mente, a estudiar, a la psicología, pero sobre todo se enfoca muchísimo en la hipnosis y en las regresiones. Entonces, quiero comentarles una experiencia que él vivió que a mí me impactó muchísimo. Y en el capítulo que se grabó, lo fui uniendo con muchas otras teorías y otras hipótesis que hay acerca de esto. Esta persona se topa con una señora que tiene problemas en su vida adulta por diferentes traumas que tuvo en su infancia. Entonces, la solución de él es hacer un tipo de hipnosis regresiva para ver qué estaba pasando en su niñez y ver alguna forma de corregirlo. Entonces, entra en un trance, pero algo sale mal en ese proceso y ella se va muy atrás, hablando de que ya estaba la persona hablando cosas que no tenían que ver con su vida actual. Entonces, él intuyó rápidamente de que se trataba de una regresión y empezó a hacer preguntas. La persona hacía referencia de que se encontraba en los años 1800 y algo, que era una niña que estaba en el jardín, que estaba muy feliz, pero empieza como que a hacer otras preguntas y en otro escenario la niña se encontraba en un lugar totalmente oscuro, lleno de tierra, su cuerpo estaba lleno de tierra y por lo que ella describió, se encontraba enterrada, viva. Entonces él va más atrás para ver qué está pasando y le narra que se encuentra en la casa, pero que está muy aterrada porque su papá ya iba a llegar. Su papá ya estaba llegando y tenía mucho miedo porque su papá la maltrataba, la violentaba muy, muy fuerte. Entonces, él, por medio de este proceso, hace algo que se llama cambio de rol y le dice, préstame la voz de tu papá. Quiero hablar con tu papá. En ese momento, ahí por ejemplo mostré un video de evidencia donde cuando él dice eso, en el video que él estaba grabando porque fue a distancia, se logra ver un aura que atraviesa la cámara y se posa en la boca de la señora. Y la señora empezó a hablar como si se tratase del señor y empieza a decirle, sí, no la quiero porque no es mi hija. Y él empieza a dialogar con él. Se supone que con el espíritu del señor, y empieza a decirle que no es su hija, que porque su esposa le había sido infiel, y empieza a entrar en un trance muy fuerte. Empieza a decir una y otra vez, no es mi hija, no es mi hija, no es mi hija. Entonces, cuando él hace estos ejercicios, me dice, Paco, esto que estoy haciendo en mi trabajo está corrompiendo totalmente mis creencias, porque yo no era de creer que la reencarnación existía. Pero todo esto, o sea, yo lo estoy estudiando, lo estoy llevando a la práctica. O sea, estoy hablando con espíritus, a final de cuentas. Él lo intuyó así, de forma lógica, porque cuando estoy haciendo esto, se logra posar esta aura de luz y automáticamente cambia la voz, se engrosa un poco más la voz de la paciente y empieza a hablar como si fuera efectivamente el espíritu de una persona que obviamente, si hablamos de los años 1800, ya está muerta. Entonces es algo que a mí me impactó muchísimo, chicos, porque eso conecta muchísimo con el tema de los recuerdos akáshicos,
de que cómo nosotros podemos conectarnos y tener un registro de otras vidas. Entonces es algo muy, muy interesante y muy impactante porque, como tú lo dices, narrador, es un tema que al día de hoy yo lo estoy cuestionando muchísimo. O sea, les soy honesto, lo estoy cuestionando y lo estoy pensando mucho porque hablar con personas que se dedican a esto, mostrarte sus evidencias, sus avances, me dejó totalmente asombrado. Fíjate que coincide con una investigación que está haciendo una persona cercana que comenzó a leer un libro. Tengo que decir que esta persona no creía en lo absoluto, o sea, para nada en esta cuestión de vidas pasadas, y se topa con Sí, un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que creía esta persona que el libro era una total charlatanería, pero dice, oye, ya llevo más de la mitad del libro y sí estoy impactada. Creo que yo no estaba entendiendo de qué fenómeno me hablan. Y al empezar a ver ese libro, los detalles, porque te plantea, se supone, no me consta, pero se supone que es una historia real de un psicólogo en Estados Unidos que comienza a hacer regresiones, pero en las regresiones empiezan a ocurrir cosas que no son probables ni posibles dentro de la psicología. Y el sí, conocimiento que tenía la persona y los cambios de roles, no, él empieza a descartar todas las teorías que dice, bueno, pueden ser personalidades múltiples, puede ser esquizofrenia, y comienza a descartar todo porque dice, no da los cuadros, esto es otra cosa. sí. Entonces, si alguien ha visto el libro, comente aquí abajo qué le ha parecido, pero fíjate, coincide mucho, es un tema muy fuerte porque creo que para muchos hay una parte muy poco fundamentada, muy cargada hacia el misticismo sin patitas ni cabeza, esa no me gusta, pero hay muchas ya documentaciones científicas en torno a esto. Y entonces eso está muy fuerte. O sea, porque si ya hay escuelas importantes que ya están haciendo investigación en torno al tema, tal vez algo se está moviendo ahí. Sí, y es que nosotros empezamos con esto porque salió un cortometraje, no sé si ustedes ya lo vieron. El cortometraje se llama El Huevo, es animado, donde un alma muere a base de un accidente y se encuentra en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, sino es la nada. Se encuentra con un ser superior que le empieza a contar que pues su familia va a estar bien, que él pues tiene que preparar porque le va a dar vida, ahora va a estar en el cuerpo de una niña de los años 1500. Entonces es un cortometraje que cuando lo vi me impactó, digo, a pesar de ser algo animado y algo pues creado, a final de cuentas te da un mensaje muy interesante que ya llevándolo y asociándolo con este tipo de experiencias como la que les conté ahorita, no manches, está pero sí bien, bien genial. Va. Eli, tú que te has aventado en cuestiones que digas aterradoras. Pues aterradoras no tanto, pero sí es caso de misterio, A ¿no? ver, Ahora sí de misterios prehistóricos. Pues mira, hace un poco, bastante, no mucho de tiempo, hubo un cráneo al que le llamaron Broken Hill, ¿ok? Esto lo que pasó causó mucha polémica, mucho revuelo dentro de los arqueólogos porque llegaron a considerar la posibilidad de que el hombre antiguo llegó a niveles tecnológicos iguales o mayores a los nuestros. Bueno, el caso es que este cráneo de Broken Hill fue hallado mientras un arqueólogo estaba buscando minerales. El minero que encontró este cráneo, perdón, fue un minero suizo llamado Tom Singler, que hizo un descubrimiento polémico mientras cavaba una cueva de piedra caliza en busca de yacimientos de minerales. ¿Ok? Mientras él cavaba a 70 pies de profundidad aproximadamente, encontró este cráneo, pero lo que le llamó la atención de este cráneo fue que tenía en el lóbulo temporal, o sea, como por acá de la orejita, tenía un hueco. Entonces, cuando los investigadores empezaron a analizar el cráneo, pues las primeras teorías fueron de que, bueno, pudo haber sido una flecha, pudo haber sido alguna armamento rudimentario de esa época. Pero lo complicado del asunto es que el orificio era demasiado limpio, o sea, era demasiado limpio, demasiado claro, y mm, realmente el hueco era como causado por una bala. Entonces hubo también un criminólogo que empezó también a estudiar el cráneo, y lo que él dijo fue que justamente este cráneo
cuando hacías la comparación con víctimas de asesinatos por armas, era el mismo hueco que tenían. Y justamente, tiempo después se encontraron también los restos de una vaca que también tenía la herida de como de una bala en el cráneo de hace muchísimos años, de una especie pues obviamente ya extinta, que se había calcificado, o sea, le habían hecho la herida y había sanado con esa herida. Wow. Me llama mucho la atención porque estuve revisando una temática que se parece a esto, que son la de los OPARTs. ¿Has escuchado algo de los OPARTs? No. Creo que son los objetos sí, que son encontrados fuera de su época o algo así, ¿o me estoy equivocando? Exactamente. Entonces, pareciera que es de ese tipo de objetos como en este. No es el objeto, es la fisura, pero parece que es de una bala en un tiempo en el que no existe esa tecnología. Y aquí uno de esos objetos también son las baterías egipcias, que se encontraron unos tipos de jarrones, no sé si egipcias o romanas, corríjanme si con el dato, pues no lo tengo exacto, pero estás hablando que cientos de años de lo que deberían de existir, ya se tenía la tecnología para generar electricidad, lo cual es inimaginable, es impensable. Y bueno, pareciera que es de ese tipo de objetos que no coinciden con su tiempo. Qué buena temática, muy extraña, muy misteriosa y difícil de explicar, por no decir que imposible hasta este momento. Fíjate que así nada más. De hecho, justamente. Adelante. Gracias. Justamente también hablando de esto como de objetos fuera de su época, no sé si en Perú también habían encontrado como un avioncito de madera. Entonces el modelo realmente aerodinámico es el mismo modelo que utilizan los aviones actualmente. Entonces es un pajarito, hicieron ese mismo pajarito, es un pajarito de madera de hecho, a tamaña escala, o sea, mucho más grande, y lo pusieron a volar prácticamente, ¿no? En un espacio aerocontrolado. Y realmente se dieron cuenta que el pajarito realmente sí pudiera volar. Entonces está como curioso también eso, ¿no? Que cosas de hace millones de años, sean encontradas y tengan los mismos modelos. Sí, de hecho son de los misterios actualmente también, que he estado leyendo un poco, pues más presentes incluso en los documentales más famosos, National Geographic. Pero algo me causó duda ahorita cuando dijiste que encontraron el cráneo con como que ese hoyo en el cráneo, en el hueso, porque no sé si ustedes habían escuchado en algún momento que en la Edad Media también, o incluso un poquito más atrás, se creía que a las personas que estaban poseídas se les expulsaba el demonio causándoles dolor. Entonces eran sometidos a gran cantidad de, digamos, de azotes, para que estos abandonaran el cuerpo, porque ellos creían que así como el estar poseyendo un cuerpo con carne, o sea, ellos también podían sentir el dolor. Entonces su teoría de ellos era que al causarle dolor al cuerpo, ellos también sentían ese dolor. Entonces dentro de uno de los, digamos que procesos era perforar el cráneo. Entonces está macabrísimo. Ya era la trepanación, ¿no? Sí, claro. Qué fuerte, qué fuerte. Fíjate que bueno, ya creo que en esa época y los métodos de tortura con este aspecto religioso es bastante, bastante macabro, pero hubo una situación, creo que justo al inicio del año, que a mí me agarró por sorpresa. Feo. Esta sí me sacó así, entre combinación entre sorpresa y miedo, que como alguna vez platicamos Paco y yo a nuestros inicios, que decíamos, oye, de repente no sabes en qué camino te estás metiendo. Y ahora con Eli, que hemos echado esa platicada en la que al principio decía, ay, es que yo quiero que me pase algo después. Bueno, ya pensándolo bien, no sé si sí o si no. Se volvió una temática del canal. De hecho, tenemos un video, Eli y yo, en el que hablamos, o dos, que hablamos de la gente sombra, el hombre del sombrero y estas situaciones, ¿no? Y un día, que ya está el video ahí en el canal, si lo quieren ver, en el que hablo con Andrea Rostro, que es una chica cuya familia vivió una situación de posesión. El día que la entrevisto, le pregunté por curioso, pues ya saben que soy bien curioso y bien preguntón, entonces le dije, oye Andrea, ¿has escuchado alguna vez del hombre del sombrero?
Para esto, Andrea escribió todo un libro acerca de su caso. Su caso fue documentado. Aparece en la serie de Netflix de Mi encuentro con el mal. Y donde le pregunto eso, Andrea me voltea, sonríe y saca una tarjetita que es el separador de su libro. Y me dice, ¿este? Y yo, no manches, y es tal cual la figura del hombre del sombrero con unos ojos rojos. Y le dije, ¿por qué tienes un separador? Dice, es el separador del libro que yo escribí de la posesión. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué relación tiene? Dice, porque probablemente él estuvo involucrado en la posesión de mi familiar. Y eso dije, Wow. ay, güey, o sea, el hombre del sombrero, más allá del folclore, hay historias bastante más profundas y macabras que un simple susto. Y el de ella fue un caso, o sea, muy, muy fuerte. Ahí échenselo. Y fue en la plática con ella, le dije, bueno, yo creía que era algo así como un agente sombra. Y me dice, bueno, en la conclusión que hemos llegado, yo y otras personas, es que ese es un demonio. Es un demonio y probablemente de una jerarquía, no es jerarquía menor. Entonces, eso me llevó a de repente decir, narrador, ¿en qué temas te estás metiendo? Y no vale la pena escarbar tanto, porque hay algo que lo mencioné hace poco, me llamó mucho la atención, creo que ella lo manejó y también lo manejó Antonio Zamudio, que dicen que cuando empezaron en sus primeros casos, en el caso de Antonio, y que le tocó una posesión, él estaba muy involucrado y quería saber cuál era el nombre del demonio. Y dice, ya con los años me doy cuenta de la estupidez que estaba cometiendo al buscar su nombre. Entonces me estoy dando cuenta que cuando empiezas a escudriñar en estas temáticas, tal vez sin darte cuenta y sin querer, te estás poniendo un tiro al blanco sobre ti mismo. Y eso no lo había considerado. Entonces, si alguien sabe de por qué no debes de buscar el nombre, por favor, coméntenlo. Wow. Fíjate que me acuerdo mucho de esa plática, narrador, porque yo también en los inicios del podcast, igual creo que hablé un poco de esto con Eli, la primera vez que colaboramos, que cuando te vas, como tú lo dices, vas escudriñando esas anécdotas, porque no son con las historias. O sea, tu cuerpo sabe cuando estás investigando una historia y estás viendo una anécdota real, o sea, de una persona, porque eso tú y yo lo hablamos. O sea, se siente el ambiente, se siente la presión cuando se trata de algo real. Y, y sí, yo en su momento también lo cuestioné de que valdrá la pena continuar con esto, porque si esto Sí. me está empezando al inicio, ¿qué me depara en un tiempo más adelante? Hay Claro. un relato que me envió una seguidora, que es una exclusiva, te la quiero contar, que tiene que ver con este fenómeno de las personas o los entes que son sombras. Ella me dice que ella vivía en una parte de Estados Unidos, en Texas. Ella era latinoamericana, pero se tuvo que ir a vivir allá desde que era muy pequeña. Entonces ella me cuenta que cuando llegaron a una casa, ella empezó a tener un detalle. Todas las mañanas amanecía y estaba hecha del baño del uno, o sea, mojaba la cama. Es un fenómeno que su mamá y pues ella lo estaban viendo cómo tratarlo con especialistas en la salud, o sea, se podía curar con algún tipo de terapia. Pero lo que pasó en los siguientes meses de su niñez y conforme iba creciendo hasta su edad ya siendo adolescente, es que las cosas se fueron poniendo un poquito más feas, porque ella empezaba a amanecer con moretones en el cuerpo, en los brazos, en las piernas, y ya lo último que empezaba a pasar y que se empezaba a hacer más constante, más constante, es que empezaba Mm. con arañones en todo el cuerpo, con heridas. Entonces empezaron heridas que eran muy sutiles, que apenas si se podían ver, hasta heridas pues ya muy considerables, que incluso el mismo dolor le provocaba que ella se despertara. Ya cuando empezaron a pasar todas estas situaciones, su mamá empezaba a escuchar. Ella no estaba en casa, estaba en la escuela, pero su mamá se quedaba en casa y ella escuchaba que su hija, o sea, que ella le hablaba, le decía, mami, ven, sube, mami. Y ella se le hacía muy
extraño escuchar la voz de su hija cuando ella no estaba en casa, que la estaba llamando hacia su cuarto y viceversa. Cuando esta muchacha estaba sola en su casa, sus padres no estaban, escuchaba la voz de su mamá que la llamaba hacia el cuarto, le empezaba a decir, ven, súbete, ven. Y bueno, empezó Qué con un fuerte. fenómeno que al principio ella empezó a creer que se estaba volviendo loca. Pues me dice Paco, yo pensé que me estaba volviendo loca, que esto a lo mejor era algún principio de esquizofrenia o alguna enfermedad mental. Pero cuando mi mamá me confiesa que cuando no estoy en casa también escuchaba mi voz, entonces me detengo y digo, ok, el problema no soy yo. Y esto se volvió más fuerte todavía cuando en un convivio familiar, uno de sus parientes, no recuerdo si era su tío o era algún cuñado, pide pasar al baño, dice que tenía 2 baños en la planta baja y la planta alta, y él, creo que la planta baja estaba ocupada, él tuvo que subir a la segunda planta, pasa por el cuarto de ella y dice la persona que vio un ser grande, totalmente grande, de 2 metros aproximadamente, dentro del cuarto donde ella dormía y lo vio parado en una esquina, que lo estaba mirando y lo correteó básicamente, le dijo que se fuera de ahí. Entonces esta persona baja muy aterrada a contarle a toda la familia lo que había pasado. La gente pues no lo creía, pero esta chica y su mamá sí le creyeron porque él no era una persona de estar inventando ese tipo de cosas. Entonces ellos empiezan a buscar ayuda, llegaron a una iglesia católica para ver si ellos, no sé, lograban que alguien fuera a bendecir a esa casa o que se hiciera algo, pero le dijeron que no podían hacer nada, que podían ir a bendecir la casa, pero pues es todo lo que ellos podían hacer. Fueron a visitar curanderos que también le llegaron a decir que lo que estaba ahí era algo tan fuerte que era muy complicado que ellos no podían sacarlo. Terminan yendo con un brujo, el cual les dijo que era muy riesgoso para él confrontar a ese ser que estaba ahí porque no se trataba de algún demonio, como tú lo decías, no sé, débil, por así decirlo, que se trataba de una potestad ya de tamaño, pues, no sé, gigantesco, y que era riesgoso hasta para él. Entonces, él en una sesión descubrió o supuestamente se le reveló que hace muchos años en esa casa vivió una mujer que se provocó un aborto. Entonces, el producto, que estaba muy pequeñito, tenía escasos centímetros, fue enterrado ahí en una caja de cerillos. Entonces, o sea, esto se lo dijo el brujo, ¿eh? Supuestamente que este ser se ha quedado desde entonces y como que ha ido creciendo, es lo que yo entendí, que ha ido creciendo y madurando al grado de haberse fortalecido y atormentar a todos aquellos que estén en ese domicilio. Entonces, ella me cuenta esta historia, me la manda desde Estados Unidos, desde Texas, porque me dice, Paco, actualmente ya tiene 3 meses que dejé de vivir en Texas, me pasé a otra ciudad, pero pues yo creo que voy a regresar a México porque por lo que entiendo, esto la ha estado siguiendo. Entonces, la verdad es algo de las cosas más fuertes que he leído. Y aquí me pasó lo que hablábamos. O sea, cuando tú lees una historia a cuando lees una anécdota, es un cambio muy fuerte en el ambiente. Wow. Wow, está tremenda esa historia. Demasiado. Demasiado. Fíjate que me aventé, o justo hoy en la tarde, empecé a ver en pedacitos la película que se llama The Dark and the Wicked. Y si no la han visto, se la recomiendo. Es muy indigesta, de preferencia que seas mayor de edad, no la vean menores de edad. Pero es una película así de terror que habla justamente de esta historia como la terminaste. O sea, hay ciertas entidades que una vez que hacen el vínculo contigo, ya no te dejan. O sea, Sí. ya se vuelve como algo personal. Y la historia está muy fuerte, no les adelanto nada, pero hay varias escenas que creo que el día de hoy no me van a dejar dormir muy a gusto. Entonces, ahí The Dark and the Wicked, súper recomendada y tiene que ver mucho con este tipo de entidades extrañas que te siguen. Qué fuerte. Sí, fuertísimo, bro. Adelante, Lee. Ok,
Pues les traigo una historia, justamente hablando ahorita de un poco de Hombres de las Sombras. Esta historia me la mandó David y les digo, o sea, me gustó por la manera que parece medio creepypasta, pero pues es un relato, es un suceso que le pasó a él ya hace un tiempo, entonces pues ahí les va la historia. Dice, durante años fui víctima de la misma rutina. Dormía tranquilamente hasta que de pronto, como un mecanismo perfecto, despertaba de golpe. Siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. La noche se tomaba totalmente silenciosa. El frío se apoderaba de la habitación, y una fuerza casi magnética llevaba mi vista hacia la ventana, donde mis cortinas dejaban de ver una tenue luz proveniente de la lámpara de la calle. Entonces, algo rompía el silencio. Podía escuchar cada paso de aquel visitante que estaba acercándose, hasta poder ver su silueta, proyectada en las cortinas. Una figura que solo puedo describir como casi humana. Continuaba su lenta caminata frente a mi ventana, obligándome a verla fijamente, hasta que desaparecía en el otro extremo, y después, como si aquel extraño show de sombras jamás hubiese sucedido, y yo podía seguir durmiendo casi de inmediato. Las visitas se volvieron tan frecuentes que pasaron a ser una parte más de mis noches. Después de todo, una simple sombra del otro lado de la ventana no puede dañarte de ninguna manera, ¿verdad? Pero mi ridículo exceso de seguridad se desmoronó, después de que aquella noche desperté a las 3 de la mañana como de costumbre, y pensé, aquí vamos de nuevo. Aquel silencio, que después de tantos años hasta me parecía algo reconfortante, se hizo presente. Luego el frío, los pasos, y fue ahí cuando lo noté. Era algo diferente, algo dentro de mí me lo decía, pero antes de poder pensar en qué era lo que había cambiado, el visitante entró a la escena, y mi corazón se aceleraba, con cada paso que daba. Esta vez decidió cambiar la rutina. Su macabra caminata ahora iba en dirección contraria. Esta vez se dirigía hacia mí, hacia la puerta. Por primera vez pude ver la silueta de sus manos, cuando se detuvo junto a ella, y el miedo se apoderó de mí. Cuando escuché el cerrojo dando vueltas y pude ver que la puerta comenzó a abrirse lentamente. No pude seguir observando. Me oculté debajo de las sábanas y comencé a recitar todas las oraciones que venían a mi cabeza. Recé hasta quedarme dormido. Desperté después de algunas horas, todavía algo confundido. No había algo en un sueño. La puerta, todavía entreabierta, lo confirmaba. Me preguntaba, ¿por qué aquella cosa se detuvo la noche anterior? ¿Acaso decidió abrir la puerta para burlarse de mí? Las oraciones en las que en realidad nunca había creído, ¿habían funcionado? La duda se transformó de nuevo en terror, cuando observé detenidamente la puerta una vez más. Entonces comprendí. Era obvio. El seguro de la puerta estaba por dentro. Lo que sea que abrió la puerta horas atrás siempre estuvo dentro de la habitación. Todos estos años y anoche por fin decidió irse. Lo sé porque jamás volvió a visitarme. Tremendo. Qué fuerte historia. Qué fuerte historia. ¿Esa quién te la mandó, Eli? David. David, ¿suscriptor? Sí, así es. David López. David López. Oye, ¿y cómo te dejó la historia? Un abrazo, David. ¿Mande? ¿Cómo te dejó la historia? Pues, híjole, que la sombra nunca hubiera estado afuera, sino adentro, sí está. Deja que pensar. Fíjate que una de las historias más aterradoras que he escuchado desde que inició el año tiene ciertos matices parecidos. En una casa, una pareja ahora, en ese tiempo amigos, jugaron Ouija. La jugaron así como random, nada más por hacer algo, por reto, porque realmente ellos decían, pues, es un juguete, o sea, eso es un juguetillo y ¿qué puede provocar? Dicen que pasó solo una cosa, como 2 horas después de que hubieran jugado la Ouija. Ya habían terminado de jugar,
quitaron la ouija, la guardaron, tenían ahí su cajita, entonces la guardaron en su cajita. Y en la mesa en donde habían jugado, pusieron platos desechables y habían llevado como una comidita para estar comiendo, pues, pasando el ratito después de haber hecho el juego. Como que después del shock de adrenalina, darse ese tiempo de relax. Y lo que ocurre es que traían una lámpara, pero la lámpara iluminaba demasiado, era muy incómoda. Y como estaban pegados a una pared, lo que hicieron fue poner la lámpara hacia la pared y que le rebotara la luz de la pared hacia ellos. Eso permitía que no los dejara como que todos cegados porque estaban en un lugar muy oscuro. Entonces, digamos que estaban uno frente al otro, del lado izquierdo estaba la pared y entre ellos y la pared había una lamparita que apuntaba hacia la pared. ¿Va? Y esto es bien importante porque para hacer una sombra, tú necesitas estar entre el foco y el punto donde se está proyectando la luz. ¿Va? Y aquí ese punto no existía. Estaba una lámpara prácticamente pegada a la pared, volteando a la pared, y de repente mientras están cenando, se dibuja la silueta de una persona como observándolos. Dice que se pudrió de miedo, dice, no, creo que en mi vida he temblado tanto como ese día, porque entendí algo. O sea, eso que yo veía, que parecía que era una sombra, no lo estaba proyectando ninguna luz. Y eso quiere decir que eso no era una sombra, eso era un algo, era probablemente un tipo de ente y estaba empezando a manifestarse. Nos fuimos de ahí y fue hasta el día siguiente en la mañana que regresamos por las cosas y pudimos, o sea, no solo pudo haber terminado en eso, nos salvamos de no haber provocado un incendio porque dejamos el foco prendido pegado a la pared. Toda la noche se quedó así. Entonces, sí les pasó esta situación después de haber jugado Ouija y sí, pensando en eso, o sea, a veces las sombras se pueden inclusive como ver algo pequeño de poco miedo, pero si no hay que la proyecte, si no hay forma en la que exista una sombra ahí, ya estás hablando tal vez de otra cosa. Dos puntos importantes a eso que nos cuentas, Eli, y que también nos hablas, narrador. Uno, yo creo que una Ouija, así tal cual el juguete, lo que hablábamos hace unos capítulos que también grabamos, es que yo no le veo la gran relevancia. Al contrario, una Ouija ya curada por algún brujo que fue llevada a un ritual, que estuvo enterrada en un panteón, ahí sí yo le saco, porque ahí hablamos de algo, pues vaya energéticamente muy pesado. Y lo que también cuentas de que las sombras pues son, tiene mucho que ver con el factor de la luz. Una de mis anécdotas que ya he contado chorrocientas veces en mi canal es la que yo viví con mi esposa cuando recién nos fuimos a rentar, que recién nos casamos. Entonces, en esa ocasión, cuando vivimos esa experiencia de la parálisis de sueño colectiva, que creo que ya ustedes ya la conocen, en esa casa había un fenómeno de una sombra que era visible incluso en la propia oscuridad. O sea, suena extraño, pero yo me levantaba al baño, me levantaba en las madrugadas a tomar agua y había muy poca luz. De hecho, era una luz muy tenue, pero esta sombra que habitaba esa casa era tan oscura que incluso en la oscuridad se notaba y se movía de pared a pared. Entonces, como tú lo dices, es un fenómeno muy extraño, un fenómeno muy fuerte porque rompe con todo lo lógico y el hecho de verla mover delante de tus ojos es aún peor. Sí, es que la sombra la podemos entender el ser humano y desde nuestro conocimiento, pues simplemente como, o sea, la luz se proyecta, algo lo obstaculiza y eso es lo que proyecta una sombra. Pero sí, cuando la sombra no tiene ningún objeto enfrente que le esté proyectando y ves que tiene movimiento y hasta cierto punto reacciona con la realidad, pues qué fregados es eso. O sea, porque eso entonces no es una proyección, es otra cosa, ¿no? Y ahí hubo, no recuerdo el nombre, pero hubo un investigador o una investigadora paranormal en Estados Unidos que hablaba sobre seres dimensionales.
Y mencionaba que muchos de ellos se visualizan como sombras planas. Entonces, quién sabe si estás hablando de algo muy oscuro, un ser dimensional u otra cosa, pero definitivamente irrumpe por completo en lo que entendemos por realidad. Sí, Sí, y justamente ahorita completando lo que mencionabas, yo hace tiempo, de hecho ya tiene unos meses, estaba grabando también un episodio y debajo del piso, o sea, como abajo, bueno, abajo del piso, como donde está la mesita abajo de la mesa, hay una tiralet, perdón, que está pues pegada al piso. El caso es que yo estaba pues completamente casi pegada a la pared, entonces lo único que pues había solo era como que esta tiralet y después de un rato que estábamos grabando, que justamente estábamos tocando como que temas un poquito pesados, yo esto no me había dado cuenta. La gente luego me empezó a avisar y me empezó a mandar mensajes. Me dijo, no, es que el tal minuto se ve cómo es que pasa una sombra y realmente se ve la silueta de una persona, o sea, la cara, los hombros, el torso de la persona de cómo cruza, se va hacia esta otra persona, luego regresa y se vuelve a ir a esta otra persona. Entonces es algo que pasa, como que se toma su tiempo justamente, o sea, como que se queda estática. Después la sombra justamente vuelve a avanzar y vuelve a quedar en el mismo sitio. Y es algo curioso porque realmente pues no era el movimiento de mi mano y tampoco había como algún bicho o algo así que digas, es que puedo hacer la silueta. Entonces sí fue algo que en lo personal me sacó un poquito de onda y teniendo en cuenta también el contexto y las cosas que ya habían empezado a pasar en ese lugar, sí fue algo que me sacó un poco de onda. Y de hecho también no recuerdo el nombre de la película en estos instantes, pero hay una película que justamente trata de esto, ¿no? De cómo es que a veces los fantasmas o esas entidades como que toman la forma o juegan con la manera, o sea, la perspectiva en la cual los ves. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, que, por ejemplo, que dejan alguna ropa colgada con algún sombrero o algo así. Pues bueno, justamente ellos también juegan con ese tipo de cosas y como que adoptan esas formas. Entonces cuando tú vuelves a ver, pues nada más ves la ropa, pero realmente la entidad sí estaba ahí, solo que como que se camuflajea en los espacios de la habitación y también está bastante curioso. Ah, qué loco, es otra forma de ver la pareidolia, pero de forma inversa. Así es, sí. eso que dices me acuerda mucho a dos cosas que escuché cuando era más joven, que decía que por las noches nunca dejes juguetes regados en una habitación, porque supuestamente es como una invitación para los chaneques para ir a jugar, porque a ellos les encanta jugar. Y la otra es que en tu cuarto nunca dejes una silla sola, porque esa es una invitación también para que algún tipo de ente entre y te visite mientras duermes. Y lo peor es que tú no sabes ni lo estás mirando, pero eso está ahí en tu habitación, en la oscuridad. Sí, y justamente, narrador, no sé si te acuerdas, o creo que también lo habíamos comentado con Paco, que yo tengo una, y bueno, mi abuelita materna, justamente ella suele dejarla así ya mirando frente a ella, ¿no? Porque pues a veces deja su vaso de agua o lo que esté leyendo o lo que está haciendo, pues suele dejar sus cosas en esa silla. Y ella dice que constantemente cuando deja la silla, luego ve como una sombra, una silueta, o sea, alguien se sienta, o sea, en la silla. Y yo le dije, ¿y por qué usted deja la silla al lado de usted? O sea, si usted sabe lo que pasa, ¿por qué sigue dejando la silla? Dice, no, pues es que pues ya me acostumbré y pues nunca me han hecho algo, entonces solo es como que alguien se sienta, veo la silueta de la persona, pero me dijo, pues nunca me ha hecho nada, entonces pues ya uno se acostumbra a ese tipo de situaciones. Sí, Es que, empiezan a convivir ajá. con eso y se les hace familiar Sí, vivir con esas experiencias. sí. Adelante, adelante, amigo. Sí, las personas se acostumbran. De hecho, una historia que me contaron igual, casi al principio del canal, me lo contó alguien cercano. Cuando estaba recopilando las primeras historias y llegué a mi círculo como más cercano, me dijo esta persona, uy, hay una historia que tiene varios años en mi familia y que está fuertísima. Me dice que antes de que su abuelita pasara mejor vida, le pasó una situación bien fuerte. Cuando su abuelita y su abuelito todavía estaban juntos, ella se acuesta y la abuela está acostada en la cama, abre los ojos y justo al lado de la cama siempre dejaba una silla vacía, siempre. Y al abrir los ojos ve a su esposo, o sea, al abuelito de la chica que me contó la historia, lo ve sentado ahí sonriéndole de una forma media macabra. Y entonces se le queda viendo extraño, para esto la abuelita es de mucho carácter y le habla bien feo y le dice, ¿qué chingada me estás viendo? O sea,
¿Y qué haces ahí sentado tan de noche? Vente a dormir a la cama. Y donde hace como un ademán para señalarse el lugar al que se debería de ir, voltea y su esposo está acostado en la cama dormido. Entonces se asusta la señora, voltea y ya no hay nadie en la silla. Pero desde ese día la señora quitó la silla de ahí y la puso fuera del cuarto. Y fue hasta que tuve este canal que empecé a escuchar esa cuestión sobre las sillas al lado de la cama. Realmente durante muchos años y hasta el día de hoy, yo tengo una silla vacía al lado de la cama. Neta. ¿Y nunca has Sí, experimentado nada? Nunca me ha pasado nada. Sí hubo 2 ocasiones de muy chavito que justo lo que contó Eli, que vi a alguien ahí sentado y después prendí la luz y tal cual era ropa arriba de eso y yo decía, es la ropa. Pero ahora con el comentario de Eli, ya no sé, ya me lo puso en reversa. Y podría Fíjate ser que el camuflaje de esta entidad. Dime. A mí una vez, igual de más joven, me pasaba como a la abuelita de Eli, pues a veces es más práctico, ¿no? Que no tenemos una mesa, pues una silla. Fue una vez que estaba yo enfermo y tenía que poner mis medicamentos a un lado, mis pastillas y eso, pues porque me tocaba tomarlos en la madrugada. Y no sé si fue la temperatura que estaba altísima o fue un delirio o fue real, pero a mí sí me tocó ver algo sentado a mi lado. Entonces es algo que a la fecha me cuestiono si es real o se debe a los medicamentos o a lo mal que estaba de salud. Pero bueno, igual ya me volviste a destapar ese recuerdo medio macabro. Qué fuerte. Fíjate que de estas entidades y si en lo que definimos, se llega a definir algún día, y si son de otra dimensión, si son fantasmas, me topé con una figura de las creencias vudú de Nueva Orleans y de Haití, que a mí el simple hecho de verla se me hace súper macabra y se llama el Papalegba. Y el Papalegba, les vamos a poner aquí la imagen, es un tipo como de anciano que tiene dibujado el cráneo sobre la cara y lleva un sombrero de copa. Y muchas personas que creen en el hombre del sombrero, cuando les han mostrado la foto del Papalegba, muchos afirman que eso fue lo que vieron, porque en varias imágenes del Papalegba, él tiene los ojos rojos. Y pareciera un humano, pero al final todos sabemos que en las creencias del palo mayombe, el vudú, los orishas, y bueno, tienen diferentes nombres en cada una de estas ramificaciones, pero estas deidades son su forma, finalmente, en la mayor parte de los casos es humana. O sea, tienen una forma en la que parece una persona, pero él se distingue por eso, el sombrero de copa, en ocasiones ojos rojos y el cráneo dibujado sobre el rostro. Entonces, cuando lo vi, me lo hizo llegar una seguidora después de que vio nuestro episodio de Santería, Paco. Dijo, creo que en algún punto se tenían que referir a él. Así es que espero que luego hablen de él. Pero nada más vi la foto y sí me puse a temblar. Está muy fuerte. Aunque mencionan que el Papalegba no es malvado. Simplemente es muy macabra su apariencia, pero no es malvado. ¿Corte? Lo que estás mencionando del papaegua, lo que estás mencionando del papaegua no es el eguá. No, ahorita es más. ¿No? Miren, déjenme para que ustedes puedan ver y tengamos un punto de referencia. Si se los voy a googlear y se los pongo aquí en foto. Justamente ahorita que mencionas el papaegua, dentro de la película de La princesa y el sapo, no sé si ya la vieron, yo tiene mucho tiempo que la vi, justamente el villano de la historia lo representan de esa manera, justamente también está basada en Nueva Orleans, o sea, la historia transcurre en Nueva Orleans, y el villano, que era como este brujo, santero, chamán, que es como que le hace el trato al sapo, al príncipe, justamente está igual, siempre se le representa con la cara pintada como de esqueleto, y... Oye, qué macabro. Sí. ¿Es él, Eli, el que hablas? Sí, mira, es más, ahorita te lo busco, mira, sí, es parecido, sí, muy parecido, mira. Sí, yo sí vi la película, sí tiene semejanza las dos imágenes, sí. Sí, que él justamente en la película como que trabaja con sombra y ese tipo de entidades.
Ah. ¡Wow! Interesante. Sí. Éramos muy jóvenes para Sí, entenderlo. no sabía. Sí. 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 Es que hay varias imágenes que están muy fuerte. Varias imágenes que he visto que están dentro como del conocimiento común, pero son bastante macabras y tienen historias muy profundas. Y como alguna vez lo platicamos Paco y yo, pareciera que te van introduciendo a ciertas cosas sin que te des cuenta y ciertos conocimientos o ciertas figuras y normalmente te las caricaturizan o las vuelven muy digerible, pero la historia de fondo a veces son historias que son sumamente macabras. Sí, pues ves que hablamos de los temas de cómo Disney. No, que era. Sí, era la serie de Disney donde los niños se equivocan y en vez de poner te queremos Santa, dicen te queremos Satanás. Son pequeños mensajitos que tienen ese tipo de películas de Disney que están muy macabros, ¿eh? Sí. Como mensajes subliminales, ¿no? Sí, exactamente. Normalización, mensajes subliminales, sí. Diferentes técnicas para diferentes cosas, o sea, diferentes fines, pero ambas son unas técnicas que el punto es dejar ciertos cimientos en la mente de las personas. Entonces, eso está cañón. Hubo algo que mencionaste hace rato, Paco, que quiero hacer énfasis. Mencionaste las pesadillas lúcidas, los sueños, no, las parálisis del sueño que tuviste en aquella casa. Sí. Yo me acabo de enterar de 2 fenómenos de la parálisis del sueño que me dejaron medio helado porque nunca los había escuchado y ya a raíz de que lo comenté en un video con el buen Ismael de Leyenda Urbana MX, por ahí si quieren ver el video en el canal que hablamos mucho sobre sueños lúcidos y todo esto, bueno, me comentó que hay como 2 fenómenos que él ha experimentado y le han contado, que es cuando una persona está teniendo parálisis del sueño, si lo tocas, se te contagia, güey. Y eso está bien fuerte. No ocurre en todos los casos, pero ya van varios que me cuentan sus historias y están bien locas. Una es una chica que ve a su pareja que está teniendo como muchos problemas para dormir y él se está quejando de la parálisis del sueño y que está viendo cosas. Entonces ya lleva varios días en esta situación y ella decide como que darle cariño, darle amor, hacer que se sienta a gusto y cuando se empieza a dormir ella lo abraza. Entonces termina con su brazo derecho sobre el cuerpo de él. Dice ella que de repente en la noche siente como mucha presión en el brazo y se siente muy incómoda y al despertarse tiene como mucho miedo y se siente el lugar como muy cargado, como si no estuvieran solos. Intenta moverse y sí se puede mover, pero el brazo siente donde hay un peso enorme sobre su brazo entre el brazo y el pecho de su pareja. Y su pareja se quejaba que en la parálisis algo se sentaba en su pecho y no lo dejaba respirar. Entonces ella se empieza a mover y dice que hay algo que le está presionando contra el pecho de él y dice, no lo puedo zafar, me tiene como aferrada contra él. Hasta que me muevo 3 veces, me logro mover y en el instante en el que me muevo, él despierta respirando y se logra mover también. Y dije, ok, sí había algo aquí y parece que ese algo es el que provoca que él no se pueda mover y es el que causa la parálisis del sueño. Y en otro caso, una persona que está teniendo parálisis del sueño va y toca a la otra y en ese instante entra en parálisis del sueño, pero instantáneo. Y empiezan a tener los dos como que una visión compartida de lo que está ocurriendo ahí. Muy locos casos. Wow. ¿A ustedes qué les da más miedo? Si están en ese trance, ver lo que está pasando o no ver absolutamente nada. Y ahorita les voy a decir por qué. Qué fuerte pregunta. Primero las damas. Yo creo. Nada más darle el contexto del por qué. Porque bueno, cuando vivimos esto, los que ya lo hemos vivido, sabemos que estamos conscientes hasta cierto punto y estamos viendo lo que hay en la recámara. Bueno, es lo que a mí me pasa. Entonces, de ahí la pregunta. ¿Les gustaría ver o no les gustaría ver lo que hay en ese momento? Yo creo que no me gustaría ver lo que hay en ese momento. De hecho, y justamente a lo que va tu pregunta, yo cuando duermo siempre duermo con la cara tapada y justamente también es algo que platicaba ayer, que me gusta dormir con la cara tapada porque si en cualquier momento me llega a dar la parálisis del sueño, pues ya mínimo no veo lo que está encima de mí. Wow. Ya. Ok. Qué fuerte. ¿Tú, narrador? Qué fuerte.
Ay, se me hace, mira, es que ambas, maldita sea, ambas. No quisiera ver porque definitivamente creo que me va a dar miedo. O sea, no creo que eso, no creo que no me dé miedo si veo algo, pero al mismo tiempo soy muy curioso, güey. O sea, no me gustaría que estuviera ocurriendo algo y que no lo pudiera ver por más miedo que me dé. Entonces yo creo que ver. Creo que ver. Les voy a, para los que escuchan esto y quieren saber si realmente ustedes son de uno u otro lado, les voy a poner sencillo. Imagínense que se están dando un baño en una casa completamente solos, llega la hora del champú, se lavan la cabecita, les cae jabón en el rostro. Si ustedes son de los que rapidísimamente se quitan el jabón para abrir los ojos, son de los que les gusta ver. Si ustedes son de los que sienten miedo pero se lavan con calma porque no les gusta ver, son de esos. Pero si son como yo, a mí sí me gustaría ver porque no, o sea, necesito saber qué hay. ¿Por qué va esto? Una amiga que también sufre de este problema de la parálisis de sueño, igual estaba recién casada. Ella tenía la costumbre y su esposo y su pareja de dormir con la luz completamente apagada, o sea, con el cuarto completamente oscuro. Bueno, yo no soy una de esas personas. A mí yo tengo una lamparita, incluso a veces la luz del mini split como que alumbra un poquito la habitación. Ella cuenta que ella siempre sufría de este problema, pero que a raíz de que se casa con su esposo, ella tenía mucho miedo porque ella no podía ver nada y normalmente pues ella puede ver toda la habitación. Una vez le dio este problema, estaba sufriendo la parálisis de sueño y ella recuerda que su esposo estaba durmiendo delante de ella, o sea, estaba enfrente de ella, pero como estaba la luz apagada, ella sintió como algo la abrazó por la espalda, como de cucharita. Entonces ella dijo, seguramente mi esposo se dio cuenta de que estoy teniendo una pesadilla, se volteó y me abrazó. Entonces traté de dormir, estuve padeciendo este problema por toda la noche, pero como estaba apagado, pues nunca vi nada. Y al amanecer viene la sorpresa más fuerte. Su esposo amanece enfrente de ella, no atrás, y llega la pregunta, oye, ¿tú te cambiaste de lugar y me abrazaste? Y lo peor fue la respuesta del esposo cuando le dijo, no, yo me quedé aquí, jamás me moví del lugar y yo me dormí y no supe nada. Entonces, por el hecho de que todo estaba oscuro, nunca supo si su esposo estaba enfrente o atrás y peor aún que era eso que la estaba abrazando y ella no se dio cuenta. Yo he escuchado que si duermes como, bueno, lo que te dice la medicina, ¿no? Que si tú duermes como de ladito, del lado izquierdo, del lado derecho, pues es muy poco probable, o sea, es casi imposible que te llegue a dar una parálisis del sueño, ¿no? Por la posición en la que te encuentras. Y yo creí esto, y hasta un en vivo en Instagram que estaba platicando con la gente, me dijeron, no, Eli, estás en un error. O sea, mi hermano, pues él siempre duerme de lado, me dijo, y en una de esas ocasiones le dio la parálisis del sueño y él sintió como de la parte de atrás, o sea, como si alguien le hiciera cucharita y lo abrazara por la espalda. Y así hubo varias gente que me dijo, no, yo también creía lo mismo, pero la parálisis del sueño también te puede dar si duermes de ladito. Y eso yo no lo sabía. Wow, no, yo tampoco lo sabía. Sí, sí sabía que conocí a una persona que sufrió parálisis del sueño durante muchos años. Entonces, el día que estábamos platicando, yo dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y comencé a investigar, fue hace muchísimo tiempo. Me puse a investigar sobre esa temática. De hecho, gracias a él fue que conocí que esto existía. Y entonces me acuerdo que de forma muy obsesiva me metí en torno al tema, a todas las formas en las que personas que habían vivido parálisis decían que la podía prevenir. Y ese día tuvimos una conversación muy larga porque todas las cosas que le dije que hiciera, que fueron como 27 cosas, todas ya las había hecho y ninguna le funcionaba. Y él seguía teniendo parálisis prácticamente todos los días, cada vez que se dormía. Entonces él lo veía, se veía muy cansado porque no quería dormir. Buscaba siempre extender las horas del día porque para él dormir era aterrador. Entonces sí hay excepciones a la regla, ¿eh? Tremendo, tremendo. Quiero contarles algo rapidísimo. Eso lo hablamos en el capítulo que grabamos igual con un narrador hace unos días. Aquí cerca donde estoy, igual en el estado de Oaxaca, está este pueblo llamado Huautla de Jiménez.
que es un lugar muy conocido porque hace mucho tiempo, algunos años, vivió una mujer que se llamaba María Sabina, que era una chamán azteca muy poderosa que desarrolló este arte, este talento de entrar en contacto con la espiritualidad por medio de los hongos. Entonces se hizo muy conocido este lugar porque se conoce que llegaron personas muy importantes, personas muy famosas como Carla Morrison, John Lennon, pues buscando o solicitando sus servicios para curar algún detalle de su vida. Entonces, este lugar al día de hoy, pues es un lugar muy, no puedo decir turístico, pero sí un lugar pues muy conocido por mucha gente, pues para, no sé, sanar algún problema en su vida. En ese pueblo, es un pueblo que está llenísimo de brujos, llenísimo de gente que trabaja pues la hechicería, ¿no? La magia. Mi esposa tiene una amiga que le estaba contando su experiencia en ese pueblo. Ella hace muchos años incursionó en su carrera profesional como maestra y pues en estos lugares, aquí en México, perdón, cuando incursiones en ya sea por ejemplo doctor, enfermera, normalmente cuando son nuevos los están mandando a zonas muy lejanas. En este caso a ella le tocó que la mandaran a este pueblo y ella se quedaba a vivir en un salón ejidal, que es un salón social del pueblo donde se reúnen para juntas e información que tengan que darle a todo el pueblo. Entonces ella se quedaba a dormir ahí con unos compañeros, pero ella cuando llega a ese lugar empezó a experimentar muchas cosas que antes no había vivido. Como que cosas, parálisis de sueño, pesadillas, amanecer con chupetones o moretones, como también se les conoce. O sea, cosas ya fuertes. Entonces esto se empezó a intensificar muchísimo, se empezó a intensificar bastante y tanto que en una ocasión uno de sus compañeros maestros, con toda la pena del mundo, le dijo: maestra, una pregunta. ¿Usted mete a alguien a su cuarto, a su habitación? Porque sus cuartos estaban pegaditos, estaban nada más divididos por una pared. Y ella le dijo: no, ¿por qué? Es que por la madrugada se escucha que alguien entra, se escuchan sus pasos, se escucha que abre su puerta, que entra y se escuchan ruidos muy extraños, maestra. Y con toda la pena del mundo se escuchan gemidos. Entonces ella se altera muchísimo porque pues algo de ser algo bochornoso, pues le saca de onda. Pero le dice: no, o sea, jamás, nada que ver. Pero ella entendió que realmente algo entraba a su habitación y algo la entraba y la molestaba constantemente. Entonces llegó al grado de decirle a sus compañeros que si podía dormir con ellos porque se sentía muy espantada, pero pues obviamente le dijeron que no. Ella se va a vivir o a dormir a otro lado, a una casa de una señora que también se dedicaba a este tema de la brujería. Y lo que le comentó es que al parecer a ella o alguien se enamoró de ella y esta persona estaba tomando como que la costumbre de irla a visitar todas las noches. O sea, era un espíritu humano, no era un fantasma, no era un ente, era un espíritu humano que iba a verla y tenía pues relaciones con ella todas las noches. Entonces es algo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Como otra versión del súcubo. Exactamente. Jamás lo había escuchado. Qué fuerte historia. Cuenta, Eli, perdóname. No te preocupes. Justamente ahorita esto que mencionas, ¿Soy yo? aquí en Yucatán. ¿Está fallando el internet? Sí, o sea, ¿te escuchas bien? Ah, ok. ¿Sí? Ok. Justamente ahorita que comentas eso, aquí en Yucatán hay una historia parecida, pero es una leyenda que es la leyenda del Huaypec, que es Guay es brujo y Pec es perro en la traducción, ¿no? De maya a español. Y justamente la leyenda trata de eso, que hace muchos, muchos años había pues una muchacha muy linda, era como que la muchacha más linda del pueblo y pues habían muchos hombres detrás, ¿no? Como que pretendiendo a esta muchacha. Y entre todos estos hombres había un especial que era como el brujo del pueblo, ¿no?
porque pues este hombre como que sabía o tenía relación con ese tipo de gente que también se dedicaba a ello. Y en varias ocasiones como que trató de cortejar a la muchacha, pero pues como la muchacha pues era de una familia bien, pues los papás al final nunca le denegaron el permiso y aparte que la muchacha tampoco como que le tenía mucho interés a esta persona. El caso que en tanta en su desesperación de este muchacho decida hacer justamente un trato con el Kisin, que acá Kisin es el diablo, ¿no? Bueno, así le dicen para no mencionarlo como tal. Entonces el Kisin hace un trabajo, como un pacto con este. Y le dice, ok, está bien. Y la muchacha, justamente atrás como de la ventana de su cuarto, pues estaban los borregos. Entonces el Kisin le dice, oye, ¿en qué quieres transformarte? ¿No? O sea, ¿qué animal quieres? Y lo pensó. El caso que es cuando este muchacho se transforma como en mitad cabra, mitad en humano. Entonces todas las noches iba justamente a la ventana de la muchacha a ver a esta muchacha, a ver a la muchacha dormir, ¿no? Y tal vez se podía pues entrar a su habitación, pero pues hasta ahí se quedaba. Pero una noche la muchacha se despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que había pues esta criatura, ¿no? Deforme que le estaba mirando, entonces se asusta y tú, como que toda la gente del pueblo se alerta por lo que está pasando y se van como a cazar a este muchacho que todas las noches se transformaba en guay. Wow. Buena historia, no la conocía. Qué buena historia. Y esa es como leyenda folclore, es muy antigua. Sí, ya hay varias, de hecho hay varias justamente casi con el mismo nombre, pero sí es una de las versiones que hay de esa historia. Es que hay cuestiones con los folclore que me llaman mucho la atención. En una entrevista que tuve aquí con una chica, de hecho creo que fue el primer episodio de este año, no me acuerdo si fue el último el año pasado o el primero de este, una chava me contó que en su adolescencia su novio fue a Real de 14 y se robó un collar, o tomó prestado un collar huichol, que cuando él llega de regreso a la ciudad con este collar, se lo mostraba a todos sus amigos y amigas, así como que en signo de que, vean lo que hice, ¿no? Bien maloso. Pero después ella empieza a notar que él anda medio raro y le pregunta de que, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Ya habían pasado varios días desde que regresó y le mostró el collar. Dice, es que se me está apareciendo una sombra en las noches. Y, carajo, ¿cómo que se te apareció una sombra? Dice, sí, cuando me voy a dormir, empieza a tener parálisis del sueño. Dice, pero, o sea, esta es una sombra que realmente ha tocado mi cuerpo, me ha dejado marcas, me habla al oído. Dice, tengo miedo. Y le empieza a contar cómo esto empieza como a escalar. Empieza muy tranquilo y cada día es un poco más, ¿no? Primero la sombra está lejos, después cada vez más cerca, después es muy nítida, después siente donde lo toca, después siente que lo estruja. Y entonces llega un día en el que ella le dice, ¿sabes qué? Suena a historia inventada, porque ¿qué sigue mañana? Que te va a aventar. Y después de eso que te va a aventar con más fuerza y después de eso que te va a levantar o sea, dice, es una historia muy mal hecha. Entonces se enojó mucho el novio y le dice, ¿tú crees que lo estoy inventando? Pues ojalá que te pase a ti. Y ese mismo Wow. día a ella le pasó y a él le dejó de pasar. Y hasta el día de hoy ella sigue acechada por esa entidad que pareciera que tuvo alguna relación con ese collar, porque ya después el chico va y regresa el collar, pero la entidad se quedó con ella. Y dice que en algún momento ella no sabía si era cuestión de su imaginación o cuestión real, y sus papás definitivamente creían que era una cuestión en su cabeza, hasta que un día ella ya tenía mucho miedo, como les digo, era adolescente en aquel tiempo, ella tenía muchísimo miedo de esta situación y les pide, por favor, que aunque ya no es edad para, le den oportunidad de dormirse en la cama con ellos. Entonces los papás acceden, ella se va a dormir y en medio de la noche el papá le comenta y le dice, sí, ya vi que lo que te estás viviendo sí es verdad. Y ella le dice, ¿por qué dices eso? Dice, porque hace un rato tú estabas acostada, tu mamá también y yo también, y cuando volteé a verte, tú tenías el pie levantado y algo te estaba arrastrando fuera de la cama y la habitación estaba vacía. Dice, entonces ya Wow. me consta que hay algo aquí. Y hubo una chica que me contó hace poco, va a ser un episodio que no sé si va a salir antes o después de este que estamos grabando en este momento, pero le pasó algo terrible es poco. Ahí les va. Quiero saber cómo
¿Cómo creen ustedes que reaccionarían ante esta situación? Ok. Están en la casa de un familiar, ¿va? Un familiar que conocen de hace muchos años, una casa que conocen desde hace muchos años. Pero de un tiempo para acá, ustedes sienten angustia. Sienten que no están solos en esa casa, aunque saben que sí lo están. La casa está en un lugar muy seguro, no son cuestiones de inseguridad, o sea, propiamente como con delincuencia, sino hay algo ahí, hay una vibra extraña, hay algo que no te está terminando de gustar. Y un día llegas y escuchas en el cuarto de este familiar un ronquido que ya has escuchado muchísimas veces, que ubicas que es el del familiar. Entonces piensas y dices, mi tío está dormido. Listo, está dormido, no voy a hacer ruido tan fuerte para no levantarlo. Qué raro porque es muy temprano para que él esté aquí, tal vez se sintió mal en el trabajo y por eso está dormido. La chica llega, en este caso, si fueran ustedes, se acomodan, no prenden la televisión, está nada más como que perdiendo el tiempo esperando que se levante el familiar y después de 15 minutos se abre la puerta de la entrada, entra el familiar y entonces lo volteas a ver y le dices, ok, si eres tú, ¿quién es el de los ronquidos? E instantáneamente la puerta se cierra de golpe del cuarto y no hay nadie adentro. A la Después vida. de eso, o sea, esa misma noche, cuando tú estás apenas como que masticando la situación y como que tu cabeza no entiende qué ocurrió, vas al baño y cuando estás en el baño, ves la luz del pasillo que se prende, que se apaga, se prende, se apaga y en la tercera vez que se prende hay una silueta muy definida justo en la entrada del baño en el que estás. Entonces, con muchísimo miedo, pero no te puedes quedar ahí toda la noche, abres la puerta, la luz se apaga, con la luz de tu celular vas aluzando el piso y donde estás justo a punto de entrar al cuarto, ves un par de pies al lado de los tuyos. A la vida. Mira, no nos vamos a ir muy lejos. A mí ya me pasó algo similar hace como un mes y no le doy Madre. explicación porque yo llegué a la casa temprano de mi jornada laboral y entro, pues no había nadie, mi esposa y mi hijo no estaban en casa. Entonces, tú sabes que tengo una hamaca y me encanta acostarme en mi hamaca, me fascina. Entonces llego, paso por la sala, paso por la cocina, entro a la recámara y me acuesto. Entonces ahí estoy con el teléfono y a los minutos escucho que hay ruidos afuera, escucho que mueven sillas, pero así, o sea, un sonido tan exacto, o sea, ni para decir, parece que escuché, no, fue un ruido muy real. O sea, mueven sillas, mueven platos, se suena a la mesa, incluso escucho voces. Entonces dije, ya llegaron. Entonces yo seguí acostado, dije, ahorita me van a hablar. Pasaban los minutos, no me hablaban. Pasan los minutos, no me hablan. Entonces dije, caray, pero escucho que siguen ahí. Entonces agarro, me levanto, abro la puerta y en cuanto voy saliendo, veo la entrada, apenas vienen llegando. Y mientras todos esos ruidos, todas esas señales de que alguien estaba, sepa Dios de dónde venían, quién los hizo y estuvieron ahí presentes durante un buen rato. ¡Qué fuerte! En tu casa. En mi casa, viejo. ¡Qué en mi casa, fuerte! donde tengo el estudio. Ese estudio ya está contando cada vez más anécdotas, Paco, ¿eh? Sí, viejo. No, ya cuando me mude voy a extrañar este tipo de cosas. No creo que eso es de dientes para afuera, ¿eh? La neta. No, Oigan, pregunta para los dos. Me gustaría saber, de las temáticas de terror, ¿cuál es la temática que te fascina, pero a la vez te aterra? O sea, está en un punto en el que de repente dices, ya no quiero hablar de esto, pero al mismo tiempo es ese, pero quiero saber más de esto, o quiero otra historia de esto. Yo, primero, Eli, adelante, Eli. No, vas, Paco. Mira, es un tema del que vamos a grabar con Eli el próximo, ¿qué? ¿Lunes? Es el tema de los chaneques.
Es un tema que muchos se van a reír, pero siempre que hablo de esto, siempre que hablo de esto, eh, parece broma, pero no es mi hijo, mi niño, tiene problemas para Ajá. dormir. Y en una ocasión, que toqué este tema, no recuerdo si fue contigo, narrador, o si fue con él, no recuerdo. Él estaba teniendo muchos problemas para dormir, entonces él suele dormir en medio de mi esposa y de mí. Y en una ocasión caímos como en un sueño tan profundo, pero al mismo tiempo algo estaba alerta dentro de nosotros. El caso es que los dos nos despertamos por una razón muy extraña al mismo tiempo y el niño iba bajándose de la cama, o sea, como que iba a salir del cuarto. Entonces es una de las cosas que me da terra hasta cierto punto, pero me encanta hablar del tema también. Buena, buena, buena esa. Pues, ok. Véngale, perdón. Antes de responder la pregunta, perdón, antes de responder la pregunta y como que pasando a esas historias, hace tiempo también estaba regresado con una amiga de una fiesta, ¿no? Y ella me comentaba que cuando su abuelita se enfermó, su abuelita ya es una persona grande, pues se quedaba luego a cuidarla. Entonces, como su abuelita, pues tiene todavía de esas puertas de hierro que cuando las abres, pues tiene como perdón, el típico crujido, ¿no? De las puertas de hierro ya oxidada. Entonces, ella lo que comenta es que esa noche, pues rezó como colgó su hamaca y se acostó a dormir. Y ella escuchó como claramente abrieron la puerta de hierro y se sacó un poco de onda porque en la casa solo estaba su abuelita y ella, ¿no? Entonces dijo, pues mi abuelita ya está muy grande y como la puerta pesa, pues mi abuelita no puede estar abriendo las puertas, ¿no? Entonces el cuarto estaba completamente oscuro y como que solo había la luz como una luz muy tenue del pasillo, casi era pues súper bajita. Entonces ella estaba acostada del lado contrario de la puerta. Y es en eso que empieza a escuchar que le empiezan a abrir la puerta del cuarto. Entonces lo que ella hace es que agarra y se tapa con la sábana para pues no, o sea, como a lo mejor, ¿sabes qué? Pues es alguna pesadilla, es algo así. Entonces se decide tapar con la sabanita. Y después de eso, ella empieza a escuchar cómo abre la puerta y se van acercando hacia ella poco a poco. Y es cuando empieza a sentir que alguien la está observando y se empieza a acercar a ella y empieza a sentir la respiración de una persona. Entonces ella pues se queda completamente inmóvil y no decide hacer nada hasta que pasa ya gran rato. Es como cuando deja de sentir esta presencia y se quedó un rato todavía pensando de lo que había sucedido y ya hasta el día siguiente, que es cuando va a visitar a su abuelita y le comenta si a lo mejor se había parado y le dice a su abuelita, no, pues es que sabes que yo no me puedo levantar, ¿no? Y me tengo que quedar acostada. ¡Madres! ¡Wow! Tremendísimo. ¡Qué Sí, fuerte respondiendo historia! la pregunta, perdón. Se me fue. Sí, yo creo que el tema que sí me da miedo, pero como que me gusta seguir investigando, creo que sería el tema de los exorcismos, porque todavía hay muchas preguntas, hay muchas preguntas abiertas que no. Ya, Sí. ya. Fíjate que ahí coincidimos él y yo. El tema de exorcismos es un tema que tengo que moderarme, o sea, porque me genera cierta atracción, Ujú. fascinación. Bueno, fascinación es una palabra muy malentendida. Tengo muchas dudas en torno al tema, más bien. Tengo muchas preguntas y me genera muchas incógnitas, pero al mismo tiempo siento que es un tema muy riesgoso, muy peligroso. Entonces, espero que no sea mi ignorancia la que esté hablando y si es mi ignorancia, con el conocimiento espero tumbarla algún día y que ya no sea un tema tan tabú. Pero ahí les va. ¿Cuál para ustedes en su vida diaria, o sea, fuera del canal, a Eli como persona en el mundo normal y a Paco como persona normal que trabaja con su familia, cuál para ustedes dentro de las temáticas de terror es un tema tabú? No se puede hablar de eso de preferencia. Mm. Me pones a pensar, porque en mi caso, mi Ajá, esposa y yo, como saben, a lo que me dedico básicamente, sí, el hablar de muchos temas paranormales de muchas índoles, ya lo vemos de una forma con una mentalidad muy abierta. Entonces ya cuando lo narramos ya no es tan extraño. O sea, ya es como que más normal. Oye, ¿sabes qué? Estaba yo hablando de este tema.
no sé, vi este tema y lo podemos hablar abiertamente, e incluso si se trata de sucubos o incubos, que sabemos de qué tratan pues estos demonios como tal, pues no. Pero hay un tema que casi nosotros no lo tocamos, y como tú lo decías, es el de los exorcismos. Pero ojo, no, el hablar de ellos no nos genera ningún detalle. ¿Sabes cuál es la parte que sí nos genera como que incomodidad y sí, algo de miedo? ¿Cuál? Cuando escuchamos los audios. Los Sí. audios de gente que ha sido grabada durante estas sesiones, que son filtradas. Por ejemplo, se habla del caso de la que se inspiraron, de la mujer el exorcismo de Emily Rose, que está disponible en internet. Si tú quieres experimentar realmente un miedo fuerte, aguántate a que anochezca, enciérrate en tu cuarto, busca los audios de este caso, ponte los audífonos y me cuentas cómo te fue. O sea, eso sí es algo que la verdad me incomoda, y sí, o sea, me aterra estar escuchando esas voces guturales, esos ruidos. O sea, es muy fuerte. Oye, nos quedamos que en tema tabú, ¿verdad? El tema que no quieres abordar. A ver, venga, cuéntame. Sí. Yo creo que el tema que sí es como no se aborda porque, o sea, ya es como un poquito más abierto, tal vez con mi mamá a veces como sí menciona estos temas, pero si es de mi abuelita o mi papá, de hecho mi papá ahorita está presente, seguro me van a regañar hasta que termine el episodio, pero a mi papá justamente no le gusta que toque como estos temas, tal vez como de exorcismos y posesiones y cosas que tengan que ver, ¿no?, con esta índole, por justamente lo que mencionaba Paco. O sea, si realmente quieres sentir el miedo, ponte a escuchar los audios del exorcismo de Emily Rose, que realmente sí están bastante fuerte, o en sí como cualquier exorcismo. Les digo porque yo cuando me puse a editar el capítulo de exorcismos que grabé, sí está bastante feo estar editando eso a la 1, 2 de la mañana. Sí está turbio. Qué fuerte. Te entiendo. Yo les digo la neta, yo no me he atrevido a escuchar los audios de los exorcismos, Yo no me he atrevido. Neta, deberías. Y ahí nos cuentas cómo te fue. Pero sí. Paco siempre tronando raza. Todo por la diversión. De preferencia a las 3:30 de la madrugada, un viernes 13, por favor, con luna llena. Y ahí me dices cómo te fue. Yo se me hace que ya lo tuyo. Tú un día vas a terminar jugando Ouija y con una Ouija curada en un cementerio, Paco. A mí no me friegas. A la madre, güey. De esas que te dan los chamanes, güey. Ajá, exactamente. No manches, güey. Fíjate que conmigo sí es un tema relacionado con exorcismos, pero es el tema de los nombres de estas denominaciones, de estas entidades. La temática de los nombres, te digo, y es muy reciente esa raíz de empezar a ver que gente que está dentro del medio te dice como no busques los nombres, no los busques. Entonces, ay, güey, o sea, no quiero generar un tabú dentro de esto que ya es algo tan tabú, pero a mí me ha generado miedo. Quiero investigar sobre el tema, pero con pincitas. Y ahora, ahí te va. Pregunta de fuego para los dos. Y esta es una situación que los voy a poner contra espada y la pared, pero pues así es esto. ¿Qué les ha pedido su comunidad que no estés dispuesto a hacer bajo ninguna circunstancia? Primero las damas. Vas, Paco. Primero los Pacos. Okay. Pues mira, mi comunidad me ha pedido un chingo de cosas que la neta no voy a hacer. Entre ellas está jugar, como tú lo decías, con una Ouija curada. No estoy ni cerca de hacerlo. Vaya, estoy años luz de hacerlo. 2, ir a lugares. Creo que contigo hablé de que hace tiempo vinieron unos investigadores paranormales que fueron a una finca maldita donde el cuidador, por andar de metiche y seguirlos, quedó poseído. Creo que lo hablé contigo. Sí, claro. El caso es que en esa finca, como lo dije, la gente quiere que vaya a esa finca. Y yo les dije, no voy a ir a esa finca. En los comentarios, Paco, ve a la finca. O sea, son... Haz de cuenta que digo algo que no voy a hacer
y la flota lo entiende como diciendo, estaría chido que fueras. Sí, es casi como, por favor, ruéguenme que haga esto, ¿verdad? Sí, claro. Si está diciendo que la exploración que hicimos en el Panteón, lo hice créeme que lo pensé y lo medité y dije, pues vamos a darle. Pero sí, estuvo cañón esa experiencia. Oye, y sí contaste que en esa exploración todo empezó a salir mal de la nada y sin sentido, ¿verdad? Sí, de hecho lo platiqué igual en un capítulo porque todo falló y está extraño porque la gente con la que fui pues son muy precavidos y llevaban baterías y más baterías, o sea, en caso de que algo se descargue, había cómo. Entonces fue chistoso porque el Kinect que ellos llevaban conectados a una computadora empezó a marcar siluetas de personas arriba de una tumba. Inmediatamente ese aparato se apaga y bien muerto, o sea, no jaló. Cambiaron baterías y nada. O sea, estuvo extraño. Qué interesante, qué fuerte, qué interesante. Tú, Eli, ¿qué te ha pedido tu comunidad que bajo ninguna circunstancia vas a hacer? Yo recuerdo que mi hermano me había comentado que si realmente como quisiera que un tablero llegara a funcionar, pues era como que importante el dejado enterrarlo en un patio, ¿no? Como que untarle. Hay otra palabra que se usa justamente como para untar o bañar las cosas, sea enterrar el panteón o hacerle también como este tipo de baños de miel. Y justamente pues hay santeros que también como que lo hacen antes como de poder darle utilidad a este tipo de objetos. Pero ese sería algo que no me atrevería. Traer brujos para que hagan un ritual en mi estudio, no le veo mucho sentido. Aunque quiero decir algo, ha habido varios creadores de contenido que desde mi perspectiva, y no es una crítica, sino porque entienden que eso atrae, han hecho rituales bien pesados en sus estudios durante transmisiones. Y hubo uno del Spartan Geek, de ¿cómo se? Drax. Sí, del Drax, que después del ritual, días después, estuvieron una y otra vez durante los en vivos, pasaban cosas extrañas, se movían cosas, sonaban ruidos, y a él le sacaron varios sustos ahí a sus trabajadores, porque él donde tiene su estudio es en su oficina de trabajo. Y entonces sí los trabajadores se quejaron de que, güey, no volviera a hacer eso. Y hasta donde sé, fue el último ritual que se hizo en ese lugar a raíz de que sí pasaron cosas. Oigan, ahí les va. Creo que esta es la última, bueno, no, las últimas dos preguntas. Un lugar de todos los que ya hemos conocido por historia o por personas o que hemos llegado a escuchar, ¿qué lugar no te atreverías a ir? Mundo abierto. O sea, en todo el planeta, ¿qué lugar no te atreves a ir? Por algo paranormal. Yo creo que tal vez sería el Bosque de los Suicidios que está en Japón, pero si no mal recuerdo. Fuertísimo. Sí, he escuchado de él. Muy fuerte. Fuertísimo. Es Onigahara o Onigahara, ¿no? Algo así. ¿Tú, Paco? Mira, déjame acordarme el nombre. Mientras, no sé si quieras adelantar con el tuyo, porque Sí. no recuerdo el nombre. Déjalo googleo. Un lugar al que no me atrevería a ir. Hay una historia que me contó una persona muy cercana que no me dijo el lugar así específico. Es una querida amiga de Ecuador. Te mando saludos, tú sabes quién eres. Que ella me contó que cuando estuvo en la facultad, a punto de salir, les pidieron un trabajo final. Y el trabajo final, como estaba en comunicaciones, les dijeron, nos van a hacer como que un pequeño film, un pequeño documental. Y eligieron temáticas. Ellos eligieron terror. Entonces, para la localización del lugar y todo, los acompañó la maestra, trajeron camarógrafos y eran un grupo como de 5 personas más extras, ¿no? Eligieron una iglesia abandonada que la gente de la ciudad decía que era un lugar maldito y que nadie se acercaba ahí porque ahí pasaban muchas cosas y había habido como sucesos en el pasado muy fuertes. Y ella vive en una ciudad que está muy cerca de montañas y este tipo iglesia monasterio estaba entre las montañas, pero era un lugar ya derrumbado, era un lugar ya inhabitable.
Entonces deciden que esa va a ser la locación para el video. Y comenta que cuando llegan al lugar, dice, como película de terror, nos bajamos. Una de las chicas dice, yo no me quiero bajar, se siente muy feo aquí. Neta, yo no sabía que se iba a sentir así, yo no me quiero bajar. Mi amiga dice, sí se sentía súper cargado el lugar. Dice, y es un lugar así abierto. La iglesia estaba como a 20 metros y te generaba un miedo tremendo y era de día. O sea, no era como que las sombras o algo así. Dice, cuando nos empezamos a acercar y empezamos a grabar, las cámaras traían como 2 baterías extras, donde pusieron la primera, o sea, traía el 100% y en menos de 5 minutos se descargó y los camarógrafos estaban sacados de onda. Dice, nunca nos había pasado esto. Las baterías prácticamente son nuevas, no nos habían dado esta falla. Las desconectan, las vuelven a poner, marcan el 100 y se bajan a 0. Ponen la siguiente batería y la siguiente batería marca el 100 y empieza como a consumirla. O sea, marca el 100, 70, 40 y así se va hasta llegar al 0 y la consume. Cuando la vuelven a poner, la batería está en 0. Ellos creen que les está dando algún tipo de mal funcionamiento la cámara. Con la tercera batería logran grabar apenas como 40 segundos. Y dice ella que cuando se ponen a grabar y todos toman sus puestos, uno empieza a gritar, se está moviendo, se está moviendo. Entonces todos voltean para ver de qué está hablando y dicen que al fondo en una pared se veían como unas sombras de personas que se movían de un lado a otro. Dice ella, yo las vi, güey, esto no me lo contaron, yo las vi, ahí no había nadie, eran sombras en medio de las ruinas, como si fueran personas de viejitos, de personas adultas, se movían, pero no caminando, como si de un lado a otro se movieran muy rápido deslizándose. Dice, nos dio demasiado miedo. Mi amigo empezó a gritar como loco. O sea, empezó a decir cosas ya sin sentido. Salió corriendo del lugar. 2 se fueron detrás de él para agarrarlo porque ya parecía como alguien demente. Y los demás así, con un montón de miedo, nada más gritábamos, vámonos, 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 vámonos de aquí. Dice, las sombras empezaron a mover hacia nosotros. Salimos del lugar, ya no nos siguieron. Cuando nos subimos al carro, güey, dice, esto pasó así como te lo digo. Empezó a haber una neblina que no había 2 minutos atrás, pero una neblina súper espesa y en todos los vidrios del carro se marcaron manos. Dice, fue algo horrible, horrible. El rollo es, dice, y esto lo puedes constatar, ese muchacho que salió de ahí terminó en un manicomio y hasta el día de hoy sigue ahí. Se fregó la vida. No sabemos qué le pasó. Vio algo, es el que empezó a gritar. Creíamos que era una cuestión de posesión, pero después lo llevamos a un sacerdote y no. Los médicos y los psiquiatras nunca se explicaron qué fue lo que le pasó porque un día antes era una persona totalmente normal y las sombras que él vio todas las vimos. Ese lugar, esa iglesia, ni a mentar me paro ni a 20 metros. No me acerco. Wow. Wow. El lugar que en mi caso sería narrador sería ¿Cuál? el templo de Lucifer, ubicado en Colombia. Y no solamente ese, sino cualquier templo, porque digo, yo respeto todas las religiones y si a lo mejor algún luciferista o satanista me está viendo, digo, respeto tu decisión, pero yo personalmente no entraría a un lugar así porque son lugares muy cargados que cuando entras te llevas todo eso contigo, entonces vas cargando con todo esto, entonces el hecho de entrar ya implica pues un riesgo. Va. Te agradezco. Qué fuerte. Y sí, respeto a todas las personas y sus creencias, pero así como alguien no entraría a cierto tipo de templo porque le genera algún problema, creo que es muy respetable que alguien diga por sus razones que no lo haría. Claro. Gracias por compartir, Paco. Ahí les va. Penúltima pregunta antes de cerrar este podcast es, dense unos segunditos para que me digan una película que recuerden que verdaderamente les haya dado miedo. Yo tengo ahorita no una película, sino una serie. Por esto les voy a dar el tiempo para que piensen. Y es una serie que se estrenó hace poquito en HBO, basada en un juego, la de The Last of Us. Yo no jugué el videojuego, me hubiera gustado. Cuando anunciaron la serie, la verdad es que yo creía que iba a estar muy, muy mala. Y me empezaron a llegar mensajes de gente conocida que tenemos gustos en común. Y me dijo, tienes que verla. Y hace unos días una persona así bien cercana, que le tengo mucho cariño, me dijo,
idiota, tienes que verla porque necesitamos platicar de eso ya. Entonces dije, bueno, va, por la anécdota. Está impresionantemente buena esa serie y me dejó tenso desde el minuto 1 hasta el final. Creo que es otro tipo de terror cuando te plantea una teoría que raya en algo que sí tiene cierta posibilidad. Y hablé con una persona que está un poquito metido, no en el tema, ya saben que es un poco de zombies la serie, pero no en el tema de zombies, sino en cierto tema como que entre genética y cuestiones de biología. Y me dijo, mira, de todas las teorías zombies, esa es la única que sí pudiera ser posible. Y entonces está fuerte. Vean la serie, está muy cañona. A mí me dejó medio incómodo. Wow. Eli, adelante. Una película que me gustó bastante y sí me asustó, creo que sería la de Verónica. De hecho, está en Netflix. Es una película española bastante buena. Que toca el caso de la posesión de una chava. Y está interesante, está peculiar. Muy buena, muy buena. Esa yo la vi y fuerte, especialmente si después revisan el caso y te quedas espantado. Está muy fuerte ese caso. En mi caso, fíjate que sería alguna que tenga que ver con los Warren, que a mi parecer sí están buenas, o sea, fuera del dramatismo y lo que tú quieras, y ya que en algunas no representaron las cosas como tal. Y también está una que vi hace mucho tiempo, que es la de Rec 2, creo que también ya antes lo habíamos comentado. Claro. La española, creo que es española, está fuertísima porque hay escenas donde sabes que hay algo ahí y no falta que el protagonista entre a un lugar donde debe entrar y te pone los nervios de punta cada rato. Hay una escena macabrísima cuando el edificio pues está infestado de gente poseída. Ellos se encuentran como que un túnel en el techo. Entonces hacen un hoyo, entran y solamente con su lamparita están apuntando. Obviamente tú sabes de que hay algo ahí. Y ese es el efecto que causan las personas, ¿no? El hecho de que sabes que hay algo que va a pasar, pero pues ahí va el protagonista como si no hubiera nada. Qué fuerte. Rec 2 es una de mis favoritas y también cuando la vi fue piel de gallina. Yo la recomiendo, a mí me gustó también mucho. Oigan, sí, está buenísima. Ahí les va. Esta es la última pregunta ya para cerrar este podcast, para cerrar esta platiquita entre ustedes que les tengo mucha estima y mucho cariño. Como ustedes han visto, la comunidad, la familia nocturna y la comunidad de sus canales, hemos estado colaborando de un tiempo a la fecha. Eso nos ha llevado a investigar ciertas temáticas, explorar temas nuevos, el conocer personas y anécdotas distintas, hacer investigaciones por diferentes canales de internet. Entonces la pregunta es esta. De las últimas investigaciones, de las investigaciones que hicieron este mes, ¿cuál fue, ya sea o una criatura o un fenómeno que les generó, no lo pongamos como terror, dejémoslo en intriga, algo que hayan visto que les haya dejado esa sensación de esto no lo conocía y está escabroso? No es cabroso, pero sí me dio como ganas de seguir buscando. Y fue el tema de la arqueoacústica y como el sonido o los temas de vibraciones y frecuencias y el cómo afecta también a nuestro cuerpo y cómo lo usaban las civilizaciones antiguas. ¡Qué loco! ¿Y ya lo abordaste en temas o todavía no? No es el capítulo que te digo que tenemos pendiente. Es el que tenemos tú y yo pendiente, ¿verdad? Hay que ponerle fecha. Ese creo que estaría muy bueno. Sí. ¿Y en tu caso, buen Paco? En mi caso, hace unos cuantos capítulos atrás, hablé de el caso del duende de Zaragoza en España. Ese caso no me causó miedo, sino mucha intriga, porque es uno de los casos que fue llevado o que tiene un expediente policíaco. Un caso que no le ocurrió a una persona, sino hubieron cientos de testigos y mucha gente que lo estuvo escuchando en más de una ocasión y que de buenas a primeras, así como aparece, así desaparece.
Entonces, tanto fue el miedo a la gente y toda la gente que lo pudo ver, que al demoler toda esa construcción, construyeron otro nuevo edificio al cual se le tuvo que poner el nombre del edificio Duende. Perdón, se le tuvo que poner el nombre del edificio Duende en España. Entonces está muy intrigante porque empiezas a buscar pues las razones de dónde venían estas voces, porque era una voz muy macabra, una voz muy burlona, y mucha gente iba y le preguntaba y hablaba. Entonces, ingenieros, plomeros, arquitectos iban y buscaban de dónde provenía esa voz y no había un solo lugar donde pudiese estar. Entonces es uno de los casos que también toqué en uno de mis capítulos y me dejó muy intrigado. Wow, wow. Qué interesante, qué interesante. No había escuchado nada del Duende de Zaragoza. Me llevas a querer explorar. Y con el caso de Eli, pues ahí tenemos que entrar a este tema, Eli. Así es que esto se va a poner bueno. Y en mi caso les cuento que son dos. O sea, hay dos temas especialmente que me generaron. Uno fue como una sensación de, ya entendí qué estaba pasando. Y el otro fue mucha intriga. El primero fue el de los nahuales y los skinwalker, que hace poco tratamos Paco y yo en la grabación. Tal vez para cuando sale este video ya salió, que es el video que se va a llamar Nahuales, para que lo revisen. Siempre tuve una duda de por qué en diferentes países aquí en América hay criaturas o hechiceros que les dan estas habilidades como las de los nahuales. Se habla de ellos que se transforman en animales y están las brujas que se transforman en estos sopilotes y en estos búhos y lechuzas. Pero también existen los huaypec y existen estos brujos que se transforman en perro, en burro, en marrano, en cochino. Pero también están los que se transforman en lobo, pero también hay unas bestias que cuando los ven han dicho que son nahuales y parece que es como un lobo con forma humana, pero con ciertos rasgos, y a veces son buenos y defensores y a veces eran malvados. Dije, no me daba ningún sentido. Hasta, como lo platiqué en este episodio, para que lo vean con detalle, me topé con la leyenda de los Navajo. Y en la leyenda de los Navajo te explican exactamente cómo funcionaba esta cuestión de los nahuales y los skinwalker. Y ahí, ¡pum!, me voló la cabeza y fue, ya entendí, aquí ya me hace sentido porque están todas estas historias y la gente no las ha organizado. Pero en estas raíces, Navajo o Navajo, no sé cómo se pronuncia, pero en estas raíces de esta tribu originaria americana, ellos sí tienen una estructura de qué fue lo que ocurrió y por qué existen estas dos entidades. Entonces, les recomiendo el episodio, ahí se ve a detalle. No les quiero entrar a detalle porque es muy largo, o sea, abarca muchas cosas, pero es muy interesante. Y el otro punto, este fue el que sí me generó demasiada intriga y es algo que quiero explorar. Lo platiqué, resultó que en una plática que tuve con Ismael, con este brother, está muy, muy buena la plática porque hablábamos sobre sueños y a mí el tema de sueños me intriga mucho. Él fue el que mencionó acerca de estas pesadillas que al momento de la parálisis del sueño, que al momento de tocar a la persona es contagioso, pero también mencionó algo bien loco, que por segunda o tercera vez aparece con una persona que tiene muchos sueños lúcidos. Y es soñar repetidamente con un lugar en el que el lugar te da demasiada familiaridad, pero hay dos cosas extrañas. La primera, no hay nadie más aparte de ti. Y la segunda es que la arquitectura del lugar, aunque te resulta muy familiar y te sientes que estás como en casa, no se parece a nada que hayas visto jamás en tu vida. Y el lugar parece que no existe. Aquí el punto es este. La tesis es que pareciera que los fragmentos de los lugares que han visto sí tienen una arquitectura similar entre las descripciones que me han dado. Y eso es lo que está muy loco. Es como si hablaran de una ciudad onírica que sí tiene fragmentos, sí tiene zonas, sí tiene partes y su construcción, su estilo, sí tiene sentido entre estos fragmentos. Pero esas personas no se conocen y esta ciudad en el mundo real no existe. Entonces es muy loco, es como si sí existiera una ciudad en los sueños que tiene una construcción y una arquitectura
propia de ese lugar. Entonces eso fue como, la fregada. Wow. ¡Qué locura! Interesante, ¿eh? Está Ese muy tema me interesante. gustó mucho. Me llevas a investigar, ¿eh? La verdad me gustó mucho ese tema. Chicos, querida Eli, querido Paco, algo con lo que se quieran despedir de la familia nocturna, la comunidad de este canal, que ya saben que aquí tienen su casa y gente que nos está escuchando, antes de que nos se despidan Paco y Eli, díganos, ¿quisieran otra participación de los tres de esta triada oscura? ¿Quieren que volvemos a hablar de lo más aterrador, lo más intrigante, lo más misterioso? Cuéntenlo en los comentarios. Pero bueno, Paco y Eli, por favor, quien guste decir algo para despedirse de la comunidad, de la familia nocturna. Pues muchísimas gracias, narrador. Gracias por la invitación. Gracias también a Eli por habernos acompañado. La verdad, me encanta estar colaborando con ustedes. Yo creo que pues es una muy buena experiencia el estar platicando, fuera de estar con dos youtubers o creadores de contenido, es estar con dos amigos, convivir, estar contando nuestras experiencias más fuertes. Y yo creo que esto le encanta mucho a la familia nocturna, que también les mando un fuerte abrazo. Y también los esperamos por allá por el podcast Extra Normal, porque hemos estado subiendo contenido un poquito más constante. Y ya se vienen las exploraciones, mi viaje de hongos, que también va a llegar en algún momento. Entonces por allá lo esperamos. Gracias, Paco. Ese viaje va a estar loco, ¿eh? Eli, por favor, adelante. Sí. Pues antes que nada, también muchísimas gracias por la invitación. También muchísimas gracias a Paco por también estar acompañándonos. La verdad es que se pone muy chévere esta temática. Más bien, como decía Paco, o sea, somos tres, ¿no? Pero pues realmente es como una plática entre amigos. Pasaron ahí cosas tras cámaras que la verdad hacen esto bastante divertido y ameno. Eli, fuiste toda una protagonista en el detrás de cámaras. Sí. Eli y Paco, muchísimas gracias por haberse dado la oportunidad, por darnos este espacio. Y ya saben que les mando un abrazote. Más adelante hacemos más colaboraciones porque ahí tenemos varios temas que tenemos que indagar. Y a la querida familia nocturna, recuerden, si es la primera vez que escuchas este canal y te gusta el contenido, regálame like. Con esto nos apoyas. Comparten tus historias de las diferentes redes sociales, así podemos llegar a más personas. También, si estás en cualquiera de las plataformas de podcast, por favor, dale seguir y regálanos las estrellas, porque con eso la plataforma nos lleva a más personas y así este proyecto puede crecer más. Una vez dicho esto, te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye. ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron? Bien. Estuvo chingón el tema. Hagamos corte.